Mi Dios, ¿quién puede compararse a ti, mi gran Señor? ¿Quién puede no caer postrado ante tu voz de amor, de perdón, de restauración? Mi Dios, ¿y cómo no voy a rendir mi corazón? Si cada día me enamoras siendo yo un pecador, siento tu abrazo de perdón. Y aún así me amas, a pesar de lo que fui, a pesar que fui yo quien te herí. Y aún así me amas, a pesar de mi maldad, a pesar de mi infidelidad, tú eres fiel. Mi Dios, ¿quién puede compararse a ti, mi gran Señor? ¿Quién puede no caer postrado ante tu voz de amor, de perdón, de restauración? Mi Dios, ¿y cómo no voy a rendir mi corazón? Si cada día me enamoras siendo yo un pecador, siento tu abrazo de perdón. Y aún así me amas, a pesar de lo que fui, a pesar que fui yo quien te herí. Y aún así me amas, a pesar de mi maldad, a pesar de mi infidelidad, tú eres fiel. Tú eres fiel. Tú eres fiel. Tú eres fiel. Y siempre lo serás. Tú nunca fallarás. Dios les bendiga, hermanos. Sean bienvenidos a su programa Soy la voz que clama en el desierto, transmitido por el canal 107.3 en Monterrey, Nuevo León. Hoy transmitiendo desde La Perla, Tamaulipeca, Ciudad Victoria, Tamaulipas. Nuestro hermano desde Santa Catarina, Nuevo León. Nuestro hermano Gregorio. Dios le bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermano. Perdón. Desde García, Nuevo León, hermano. Desde García, Nuevo León. Estamos aquí ya, un municipio, está Santa Catarina. Pues les damos la bienvenida a su programa Soy la voz que clama en el desierto, ¿verdad? Que se transmite a través de la 107.3 en FM, con otro interesante tema, ¿verdad? Que siempre es para bendición de la Grey, del pueblo de Dios, ¿verdad? Para que comentemos, opinemos
Y pues aquí estamos. Así es. El tema que nos compete el día de hoy, hermanos, y lo vamos a hacer en tipo plática, se llama Y haciendo memoria, Él no nos ha dejado. Nosotros sabemos, hermanos, que muchas veces nosotros pasamos por tribulaciones, por problemas, por infidelidades de nuestra parte hacia Dios, que muchas veces nos traen ciertos pensamientos a nosotros, pensamientos intrusivos en donde creemos a veces estar solos, creemos que no somos merecedores de la misericordia, del amor, de la bondad de Dios. Y es lo que vamos a estar hablando el día de hoy a modo de compartir ciertos testimonios, mi hermano Gregorio, su servidor Juan Castillo. Nosotros vamos a empezar pues el tema del día de hoy. Voy a abrir Romanos, la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 8, del verso 28 al 30. A la letra de la palabra dice así, en el nombre de nuestro Señor Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Voy a leer el verso 31. ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a orar, hermanos, antes de empezar esta charla. Señor Dios Padre, Dios misericordioso, Dios bueno, Dios de amor, Dios que nos has traído hasta ti, Señor. Dios, Señor, que has pasado por alto nuestro pecado, Señor, y nos has traído hasta tu justicia benevolente, Señor. Gracias te damos, Señor bendito, porque tú eres bueno, porque tú eres santo, porque tú eres poderoso, porque tú eres digno de toda alabanza y digno de toda adoración, Señor. Gracias, Señor bendito, por este nuevo año que comienza, Señor, y gracias, Señor, por este año que termina. Gracias. Señor, sabemos, Señor, que para ti, Señor, 1000 años son como un día, Señor, y nuestro sistema de tiempo, Señor, para ti es igual, Señor. Pero para nosotros, Señor, que tenemos tiempo lineal, Señor, muchas veces ponemos importancia, Señor, a los inicios y a los finales de nuestros tiempos, a los inicios, a los finales de nuestros ciclos. En este caso, Señor, nosotros sabemos que es un ciclo, Señor, de 365 días, Señor, que han terminado, lo cual conocemos como años, Señor, y es una vuelta a esta maravillosa estrella que tú creaste, Señor, nuestro sol, Señor. Es una maravilla, Señor, que tú hayas hecho nuestro sistema de tal manera, Señor, que 1 grado, Señor, no te equivocaste, Señor, sino que lo pusiste exactamente de tal manera, Señor, que nuestra vida se pudo hacer, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias. Bueno, el tema del día de hoy es haciendo memoria, Él no nos ha dejado. Muchas veces, hermanos, tenemos este problema, como les decía. Yo en lo personal he tenido este problema. Para muchos podría ser reciente. Fue hace 2 años y medio, una caída muy fuerte que tuve en la fe. Que en donde el Señor me restauró, pero antes de restaurarme tuvo que destruirme. ¿Qué pasa con esto, hermanos? Ya les contaba en un testimonio hace días, hace meses más bien, cómo fue que yo llegué a la fe cristiana. A través del conocimiento, a través del saber, a través de la ciencia. Pero muchas veces nosotros creemos que cuando venimos a la fe cristiana
se acaban nuestros problemas, se acaban nuestros modos de dificultades. Y no es así. Quien te haya dicho, hermano, que cuando vienes a Cristo se van a acabar tus tentaciones, se van a acabar tus problemas, se van a acabar tus tribulaciones, hermano, déjame decirte con todo respeto que te mintió. Esa persona te mintió, a lo mejor con mucho cariño, pero te mintió. Cuando tú vienes a Cristo, hermano, que me estás escuchando, sabemos que vienen muchos problemas, vienen las tentaciones, las pruebas, las luchas, y muchas veces vamos a caer. Dijo Jesús mismo en su palabra cuando él estaba hablando, imposible es para el hombre no caer. Pasaba tiempo, desde el 2019, cuando llego aquí a la ciudad de Nuevo León, debido a muchos problemas que hubo en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Yo llego a Nuevo León sin tener el conocimiento de la ciudad, sin tener el conocimiento de cómo es Monterrey. Un lugar muy diferente a los lugares en donde yo crecí aquí en Tamaulipas, a las ciudades de aquí de Tamaulipas, muy, muy distante en cuanto a la cultura, en cuanto a los modos de pensar. Y cuando yo llego a esta ciudad, me gusta el modo de pensar, me gusta el modo de vivir. Cuando recién llego, hubo este choque cultural, ¿cierto? El choque cultural de que, bueno, yo vengo de una ciudad en donde todo es tranquilo, donde todo es personalmente pacífico, en donde no hay muchas preocupaciones, sino solamente el qué comer. Sin embargo, llego a Ciudad Monterrey y empiezo a ver que la vida es distinta. Empiezo a ver que la vida es un poco más rápida, un poco más movida, pero a la vez es un poco más divertida, mundanamente hablando. Cuando yo llego a la ciudad de Monterrey, lo primero que pasa es que caigo en una depresión debido al cambio cultural. Al tiempo, bueno, sigo congregando, pero debido a lo grande de la ciudad, era difícil el acompañamiento pastoral. Dios bendiga a nuestro hermano Antonio, en la ciudad de Guadalupe, muy sana doctrina que tiene. Sin embargo, nosotros en ese tiempo estábamos hasta pesquería. Es difícil el seguimiento pastoral en esta situación. Sigue pasando el tiempo, yo me voy adaptando a la nueva vida en Nuevo León, pasan los años. Al tiempo, bueno, pues logramos establecernos acá en el municipio de Juárez, Nuevo León. ¿Qué pasa, hermanos? Que pues yo me empiezo a adaptar mucho a mi vida, me emancipo de la casa de mis padres, empiezo a vivir por cuenta propia, me gusta vivir por cuenta propia. Empiezo a trabajar por mi cuenta, empiezo a hacer las cosas por mi cuenta. Entonces, empiezo a hacer, pues, de noviecillas, empiezo a salir un poco más al mundo, ¿verdad? Para el tiempo, bueno, yo cambio de congregación, mis papás siguen yendo a la Flama de la Verdad, en el Lirio de los Valles, allá en Guadalupe, Nuevo León. Se llama Vivienda Popular La Colonia. Yo pues empiezo a congregar más cerca debido a que pues, necesitaba más tiempo para trabajar. Entonces empiezo a congregar aquí mismo en Juárez, Nuevo León. Al tiempo va pasando esta situación, ¿verdad? En donde yo ya estoy trabajando, yo ya estoy acomodado, pero sigo alabando al Señor y sigo adorándolo con música, sigo exaltándolo con música. Luego de esto, hermanos, llega a suceder que mis padres quieren regresar a Ciudad Victoria, Tamaulipas, y me proponen a mí regresarme con ellos. Pero yo, francamente, yo ya estaba acostumbrado a la vida de Nuevo León. Hasta la fecha no me puedo acostumbrar nuevamente a la ciudad en donde crecí.
Debido a esto, bueno, ellos proceden a retirarse a Tamaulipas. Yo procedo a quedarme en Nuevo León. Pero ¿qué pasa? En ese tiempo, bueno, yo estaba ayudando en el liderazgo en una congregación en Nuevo León. Y empieza lo que dice Proverbios: antes del quebrantamiento está la soberbia. Uno de los problemas más grandes que a veces tenemos como cristianos, hermanos, es nuestra soberbia. Decía Charles Spurgeon, hay 3 perros que cuando muerden pueden hacer una gran herida: la soberbia, la altivez, son unos de ellos de los que mencionaba. Bueno, a mí me mordió la soberbia. Yo empiezo a ensoberbecerme debido al conocimiento que en ese momento manejaba. Empiezo a ensoberbecerme debido a que, bueno, podía sostener ciertos debates, ganarlos, muchas veces en puntos doctrinales en los cuales hoy ya no estoy de acuerdo, pero tuvo que pasar un proceso. Cuando empiezo a leer la Biblia, bueno, uno de los puntos doctrinales, quizás en la soteriología, fue donde más batallé, y mi soberbia no me permitía aceptar que la salvación solamente depende de Dios sin importar nada de lo que yo mismo haga. Esto se debe a que dentro de mi soberbia yo me creía santo. Dentro de mi soberbia yo me sentía bueno. Dentro de mi soberbia yo me sentía apto para la salvación. Sin embargo, el Señor, cuando ve mi soberbia, y hoy lo puedo decir con todas sus letras, decide enseñarme de un modo muy especial a mi persona, pero que a la vez fue un poco duro. Yo empiezo a caer en una cierta depresión, pero una depresión ya no tan sentimental, sino una depresión más moral. Yo sentía que ya no me llenaba al ir a la iglesia, yo ya sentía que no me llenaba espiritualmente al congregar. Yo empiezo a sentir una diferencia en mis oraciones. Quizás esto se debe a que mis oraciones se estaban convirtiendo como la de aquel judío cuando sube al templo a orar. Y mis oraciones eran similares a las de ese judío. Entonces, yo siento que el Señor, o sentía que el Señor me estaba dejando de oír. ¿Qué pasa? Como dice Proverbios, antes de la caída, antes del quebrantamiento está la soberbia. Entonces, mi soberbia empieza a crecer a un modo exorbitante. Yo empiezo a crecer mucho económicamente en un negocio que tenía, y muy rápido. Las riquezas del mundo sabemos que son pasajeras, porque si me preguntas hoy qué le hiciste a eso o qué estabas haciendo con esas ganancias, yo puedo decir, ni siquiera supe qué les hice y ni siquiera supe en qué las disfruté, porque ni siquiera las disfruté. Esas son las ganancias que el mundo da, llevan dolor con ellas. Entonces, ¿qué pasa? Yo sigo avanzando, pero cada día iba dejando de congregar más. Lo primero que pasa es que empiezo a dejar de congregar, haciendo falta uno de los mandamientos que nos habla la Escritura en el Nuevo Testamento. No dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. Y yo tomé la costumbre de dejar de congregar. Al tiempo de que dejo de congregar, yo empiezo a perder el conocimiento que ya tenía adquirido de parte de nuestro Señor. Es como si se me fuera de mi mente y se me fuera de mi corazón. Es como si yo hubiese sido mundano toda mi vida. Es un sentimiento difícil de explicar. Sin embargo, aquel que ha estado muerto espiritualmente puede comprenderlo. Cuando sigue pasando este tiempo, yo entro en una relación de noviazgo
que en ese momento vi muy seria. Me enamoré, pero de una manera diferente a la que me había enamorado en ocasiones anteriores. Y empiezo a estar con esta muchacha en acto de fornicación. Para este momento, pues mi madre enferma. Bueno, yo no la quería presentar formalmente, ¿verdad? Aún. Sin embargo, mi madre enferma y se dio la situación de que la presento formalmente. Pero sin embargo, esto no me molesta porque yo tenía en mis planes formar una relación con esta persona, formar una familia. Sin embargo, estaba cayendo en un pecado que era la fornicación. ¿Qué pasa? Pues yo sigo estando con esta persona, sigo fornicando con esta persona. Al tiempo empiezo a caer en drogas debido a las presiones que yo ya tenía. Yo tenía muchas presiones encima que ya no las podía descansar en mi Cristo. Yo no podía descansar mis presiones en Cristo porque ni siquiera ya tenía el deseo de ni siquiera orar. No tenía el deseo de ayunar, no tenía el deseo de estudiar, ni siquiera entendía lo que leía en la Biblia cuando la abría. Era como si hubiera desaparecido todo. Entonces, yo empiezo a caer en las drogas. Me emborraché en 2 ocasiones nada más por causa de que no me gustó. Porque, siendo sinceros, a como estaba, era la peor persona del mundo. Si me hubiera gustado, yo hubiera seguido. Sin embargo, me gustaba más drogarme con psicotrópicos, como la marihuana. ¿Qué pasa aquí, hermanos? Que yo sigo avanzando en este mundo de inmundicias y terminamos en actos tan lascivos, vergonzosos, como orgías, como problemas más fuertes, ¿verdad? Entonces, debido a esto, hermanos, pues yo sigo sintiéndome ahora sucio, pero no sucio para con Dios, sino sucio con el mundo. Porque todo lo que había aprendido del Señor durante toda mi vida era como si ya no estuviera en mi corazón y ya no estaba en mi mente. Yo para este punto, con esta muchacha, pues ya vivía pues de esta forma y era normal para nosotros. Cierto día recuerdo que despertando, y recuerdo fue un 2 de noviembre, ese día despierto, amanece, y todo el conocimiento del Señor regresa en menos de 1 minuto. Todo el conocimiento. Entonces yo tengo miedo. Mi primera reacción cuando me doy cuenta y cuando vuelvo en mí, como el hijo pródigo volvió en sí, fue tener miedo. Y me encierro en el baño de mi casa, sintiéndome sucio, sintiéndome triste, sintiéndome enfadado, sintiéndome sin la oportunidad ni siquiera de pedirle perdón a Dios. ¿Por qué sentía esto? Debido a que mi pecado era muy grande. Como decía el rey David, mi pecado está siempre delante de mí. Bueno, de esta manera el pecado que yo había cometido, hermanos, estaba delante de mí. Entonces, yo trato de hacer una oración y decirle, Señor, perdóname, pero no podía dejar de llorar. Yo termino la relación con esta mujer y trato de buscar a Dios en un intento desesperado de reconciliarme con Él. Pero ahí empieza un proceso que se llama el proceso de la regeneración, hermanos. Nosotros vemos en Jeremías que Jeremías fue enviado a la casa del alfarero
Y cuando no le gustó la vasija al alfarero, vemos que la rompe, la vuelve a amasar y vuelve a hacer la jarra, ¿cierto? Sin embargo, nosotros no ponemos mucho énfasis en que lo vuelve a amasar. Nosotros creemos que simplemente hace la jarra. Bueno, el proceso en el que Dios te vuelve a amasar para volverte a moldear es un proceso doloroso, hermanos. Yo recuerdo que yo empiezo a batallar para ir a la iglesia. Yo sentía cada paso más pesado que el anterior para cuando era la hora del culto. Salía de mi casa media hora antes y la iglesia está como a 2 cuadras y llegaba tarde. ¿Por qué llegaba tarde? Porque cada paso era más pesado que el anterior. Sentía como algo que me jalaba lejos de la congregación. Entonces, ¿qué pasa? Que yo aún así obligaba a mi carne a ir a la congregación, pero cuando iba a la congregación no entendía el sermón, no entendía las palabras, no entendía a mi Señor. Al tiempo, yo sigo batallando de esta forma cada domingo, cada jueves que iba a congregar. Leía la escritura sin entenderla. Yo tenía el entendimiento previo, pero sin entender nuevos conocimientos. Entonces, cuando pasa esto, yo recuerdo a aquel hermano enviado por el Señor que se llama el hermano Rafael Puga. Para este momento yo había dado asilo a esta persona debido a que esta persona había sufrido un accidente muy grave que comprometía su vida. De esta manera conozco al hermano Rafael Puga, quien fue hasta mi casa a orar. Recuerdo que solamente dijo, el Señor nos ha enviado. Yo en mi casa para este momento veía cosas moverse, veía sombras en mi casa, tenía pesadillas. Lo que nos platicaba nuestro hermano Luis Jiménez hace una semana. Yo tenía todo esto muy fuerte dentro de mi vida. Cuando el hermano llega a orar, fue un día después de que yo descubrí un intento de brujería ahí en mi casa. El hermano llega a orar, yo no lo conocía, el hermano. Yo pensaba que alguien lo había enviado, pero resulta que la persona que pensé que lo había enviado no lo envió. O sea, él fue porque el Señor le dijo, posiblemente. Entonces, nuestro hermano Rafael Puga, que es pastor en una iglesia en Guadalupe, el Templo Nicí, va, ora en la casa, me da consejería un poco y me invita a unos cultos que estaban haciendo ahí mismo en el barrio, en el barrio de Vistas del Río, en Juárez, Nuevo León. Yo empiezo a asistir con él sin dejar de asistir a la iglesia donde iba con mi hermano Adán. Posteriormente, yo empiezo a asistir con nuestro hermano Rafael Puga en la congregación, mientras yo me iba recuperando espiritualmente. Yo recuerdo que iba con el hermano Rafael Puga y con unos hermanos no recuerdo el nombre de la colonia, pero es en Guadalupe, unos hermanos bautistas reformados. Era con los que yo asistía en estos 2 lugares. Y aún recuerdo dos predicaciones. Una de nuestro hermano en la Iglesia Bautista Reformada, un misionero, que hablaba acerca del perdón de Dios y cómo Dios a veces usa nuestro propio dolor por el pecado para restaurarnos y santificarnos. Y yo me acuerdo que ese día agradecí al Señor por mi dolor, porque significaba que el Señor estaba trabajando.
Tiempo después y siguiendo con mi dolor, con mis problemas, yo recuerdo que yendo con el hermano Rafael, da un hermoso sermón en donde el Señor habla a través de sus labios como si me estuviera hablando a mí directamente. Yo sabía que el Señor ya me había perdonado, yo sabía que el Señor ya estaba trabajando en mi vida, pero no me atrevía a tomar el micrófono, no me volvía a atrever a predicar su palabra, no me atrevía a tomar ni siquiera una guitarra para alabarlo porque me sentía indigno de él. Entonces, nuestro hermano Rafael Puga, hablando palabra del Señor, dice estas palabras. Dice, yo sé que muchas personas han caído, yo sé que muchas personas se han desviado de la fe, pero no entiendo cómo es posible que estas personas se sigan recriminando a sí mismas día con día y no se puedan perdonar a sí mismos, cuando el Señor ya los perdonó. Y luego recuerdo que menciona una palabra que dice, si el Señor ya te perdonó a ti, ¿quién eres tú para no perdonarte? Yo recuerdo que yo sentía como si cargara en mi brazo, debajo de mi brazo, un gran maletín con muchos argumentos de yo hice esto, yo hice aquello, con muchas acusaciones en mi contra. Yo recuerdo que paso al altar. No sé si fui el único que pasó, no puse atención, pero pasé al altar y me puse a llorar. Recuerdo que al momento de hincarme fue como haber dejado en el altar aquella sensación de un gran maletín debajo de mi brazo. Y lo dejo y es como si aquel abogado que nos defiende lo hubiese tomado para tomar la defensa de mi caso. Y empiezo a llorarle al Señor. Y empiezo a decirle, Señor, yo sé que tú me has perdonado. Yo sé que entregaste tu vida por mí. Yo sé que tú eres capaz de restaurarme en cada uno de los sentidos de mi vida. Ahora te dejo a ti el control, porque yo no pude hacer nada. Sentí como aquella maleta metafórica, aquel peso que yo sentía, eh, era quitada de mi persona y y fue siendo llevada por él. Y es algo que nosotros debemos de comprender. Cuando David peca, decía al Señor, purifícame con hisopo, límpiame y seré más limpio que la nieve. Y es algo que nosotros debemos de hacer con el Señor. Dejarle a Él nuestras cargas y Él las va a llevar. Haciendo memoria de todo esto, yo veo al Señor actuando en cada uno de los procesos donde pasé. Aún y cuando estaba lejos del Señor, como decía la canción hace un momento, nosotros somos infieles, Él sigue siendo fiel. Aún y cuando estaba lejos del Señor, el Señor permitía que cada una de las experiencias fuera necesaria para después aconsejar a personas que estén pasando por un proceso similar. Hoy te digo a ti, mi hermano, hoy te digo a ti, Cristo murió por ti, Cristo murió por mí, Cristo murió por nosotros, su sangre fue derramada. ¿Quién puede acusarte? ¿Qué puede existir que sea más precioso y más valioso que la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Y vuelvo a preguntar, ¿quién? ¿Quién puede acusarte? Hoy yo he sido levantado y restaurado por nuestro Señor Jesucristo, solamente por su misericordia, no por mis acciones, porque como bien mencioné hace un momento, mis acciones son una basura delante de Él, delante de su santidad. Mis acciones más buenas son una basura y las malas son innombrables.
Entonces, ¿qué acción podría hacer yo para merecer estar en la gloria de Cristo? ¿Qué acción podrías hacer tú para merecer estar en la gloria de Cristo? Te lo contestaré, ninguna. Por eso se llama gracia. Justificados gratuitamente por medio de la fe en Cristo, dice Romanos capítulo 3. Ninguna obra que tú puedas hacer te justifica delante de nuestro Señor. La salvación es gratis para ti y el perdón Dios te lo otorga. Cuando Jesús estuvo en la cruz, aún se estaba preocupando por nosotros y dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Te das cuenta de la preocupación que tenía Jesús en la cruz? Uno podría decir es que estaba siendo golpeado por los soldados romanos, es que estaba siendo torturado por los soldados romanos, es que estaba siendo martirizado por los soldados romanos, pero aún en medio de eso, ese no era el dolor más grande. Nosotros podemos ver en Isaías capítulo 53 que lo más grande que recibió nuestro Señor Jesucristo fue el brazo de Jehová sobre él y Jehová cargando en él el pecado de todos nosotros. Y si él cargó tu pecado, mi hermano, mi amigo, si él cargó tu pecado, ¿por qué quieres seguir levantando tú el maletín? Hoy déjame decirte que si sigues a Cristo y si estás en Cristo y si crees en Cristo, eres libre por Cristo y libre en Cristo. Vamos a orar, hermanos, y enseguida continuamos. Señor Dios bendito y Dios Padre celestial, Dios bueno, Dios santo, Dios maravilloso. Gracias te damos, Señor, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias te damos, Señor, porque eres lento para la ira y grande en misericordia, porque has tenido misericordia de mí, de mis hermanos, Señor, y de la persona que hoy está oyendo este mensaje, Señor Dios bendito, y lo puedes traer a ti. Gracias, Señor, por ser tan bueno. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Así es, hermano Gregorio. Dios lo bendiga. Amén, amén. Dios lo bendiga, hermano. Así es, hermanos. Pues el proceso no es fácil. Y ya lo dice ahí en Mateo 5, hermanos. En el que yo digo que aquí en Mateo 5, cuando el Señor le habla a los apóstoles y les habla de las bienaventuranzas. ¿Me escucho bien, hermano? Sí, un poquito entrecortado, pero sí se escucha. Ah, ok. En las bienaventuranzas, a ver, permíteme. Es que pasan los anuncios por acá, estamos en la casa y entonces pasan cosas de repente. Sí, en las bienaventuranzas yo veo que son como requisitos para el cristiano, hermano. Así es. Y entre de ellas está los que lloran, ahí en 5, verso 4. Los perseguidos en el 5:10. Entonces, ahorita hablaba el hermano de que si alguien se dijo que todo esto, después de haber aceptado a Cristo en tu corazón, iba todo a ser risas y alegría, pues no, así no es.
La realidad es que entras a otro proceso, ¿verdad? Pero para purificación, aprendizaje, y mayormente ese, ¿verdad? El de aprender. ¿Para qué? Pues para que tú puedas compartir tu experiencia con otro que lo está pasando, ¿verdad? Y decirle, yo ya lo pasé, sí se puede, échale ganas, crea al Señor, y recordarle para qué fuimos llamados, ¿verdad? También nos habla ahí en Romanos 12, ahorita hablabas tú de Romanos 8. 8. En Romanos 12, hermano, ¿verdad? Dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes. Pues algunos dicen en la televisión, pero no es así. Constantes en la oración, porque el Señor le decía ahí a los apóstoles, ¿verdad? Que para que no entréis en tentación. Algunos, así como ahorita también citaba al hermano el de no dejarse de congregar, yo por ahí platico mucho con nuestra hermana Mari Guzmán, la hermana, pues aquí igual que aquí con el hermano Juan platicamos de temas, me hace preguntas y esto nos ayuda, ¿verdad? Y entre ellas dice, yo si me dejo de congregar me enfrío, hermano. Y le digo, no, pues yo he experimentado estar aquí en mi casa, que es su casa de ustedes, y estar en oración, leyendo, o sea, los devocionales, hermano, constantes, ¿verdad? Cuando lo que le pasó al hermano, pues no hay que echarle la culpa a nadie, hermano, a veces es el descuido de uno mismo. Así es. O sea, uno se va descuidando, va dejando de hacer lo que siempre hacía. ¿Por qué? Porque te deslumbra el mundo, hermano. Te deslumbra el mundo con sus placeres, deleites, o simplemente el qué se siente, qué se sentirá. ¿Verdad? Es correcto. Como decimos por acá, la pulguita, la comezón, a ver qué se siente. Te acabo una canita al aire, no pasa nada. Por allá, en aquellos tiempos, cuando yo me congregaba allá en Juárez, que yo vivía allá en Juárez, Puente de Juárez, segundo sector, nos contaba la hermana, esposa del pastor Raúl Carrizales, que por ahí nos contaba una historia así cortita, en el que un hombre, un cristiano, va caminando por la calle y ve un cigarro prendido ahí tirado en el piso, lo agarra y le fuma. Dice, ¿qué me haces, cigarro? No me haces nada, yo estoy firme en el Señor, y le da otra fumada. Y hasta que se lo acaba y lo tira, dice, ¿qué me hiciste? Pues dice la hermana, pues pecaste, caíste en el deseo, ¿verdad? Sintiéndonos muy valientes, muy espirituales, hermano, que caemos en ese desliz, en ese pecado, hermanos, y decía mi mamá, de poquito en poquito, ahí la llevan y así empiezan, poquito en poquito, hasta que ya no puede salir. Hasta que ya no puede salir, y así empieza el cristiano, hermano. Empieza de poco en poco a experimentar cosas, y luego vas y te persignas y, ay, perdóname, Señor, pero sigues, hermano, tu mente y tu corazón están conectados. Y aquí se están maquinando cosas, aquí ya las ideas, y luego ya las pones en práctica. Empiezas tú ya a hacerlo, hermano, ya todo lo que aquí nació, dice que engañoso es el corazón. Más que todas las cosas y perverso. Entonces aquí empiezan las cosas, hermano, y luego acá ya las empiezas a maquinar, ¿cómo le voy a hacer? Lo empiezas a tramar, y luego viene la acción. Ay, pues, ¿qué acuerdas del año pasado?
Entonces, hermanos, así empezamos con el descuido personal y ahí hablábamos del descuido del líder, ¿verdad? En este caso, el hermano se alejó de su iglesia, ¿verdad? De Tamaulipas. En ese lapso, probablemente su pastor pues no haya tenido los medios para venir a seguir al hermano, porque ya era la decisión del hermano. No sé si él tomó juntamente con su líder, decir, hermano pastor, me voy a ir, ore por mí, para yo no caer. Pero entonces, en ese venir de allá de Tamaulipas a Monterrey, hermanos, acá en Monterrey, yo he vivido toda mi vida aquí en Monterrey y créanme que para cuando el hermano se vino para acá, más o menos yo digo que era cuando estaba aquí, a todo lo que daba el pecado aquí en el centro de Monterrey. Hay una callecita que se llama Villagrán y todo ahí una circunferencia, hermanos, de una zona de tolerancia de prostitución que estaba en su pleno apogeo, hermano. Bares, tables, cantinas, prostitución en la calle, que tú vas caminando para agarrar el camión a tu hogar y te jalan, hermano. Ven para acá. Y empiezas a ver. Mucho eso en el centro. Yo pienso que nunca caí en en bares, en seguir a estos lugares, ¿verdad? En tables ni nada de esto. Conmigo, bueno, esto me siguió hasta donde yo estaba. Sabemos que el diablo es muy astuto. Como usted decía, vamos de poquito en poquito. Hay una metáfora que dicen que el diablo, cuando viene y te va a tumbar, te dice, mira, agárrame este hilito. Y luego él empieza a dar vueltas alrededor de ti mientras te está amarrando. Y tú no sientes cómo te está amarrando porque es un hilo. Y tú dices, ay, es un hilo, lo puedo romper a la hora que quiera. Hasta el momento en que ya te tiene totalmente encadenado. En el momento en que ya no puedes moverte, entonces es cuando viene el ay. Hablaba hace días con unos familiares y hablaba acerca de este tema. Y decía, nosotros muchas veces seguimos al Señor, luego nos alejamos y el Señor permite que nos alejemos muchas veces. Sabemos que está la perseverancia de los santos dentro de nuestra doctrina, pero la perseverancia de los santos incluye que muchas veces nosotros mismos vamos a querer alejarnos de Dios, pero es Dios quien nos hace perseverar, no nosotros. Entonces, muchas veces nos vamos a alejar y el Señor lo va a permitir y te va a dejar que peques y te va a dejar que experimentes y te va a dejar que lo hagas como aquel hombre que se llamó Oseas en la Biblia, cuya mujer era una prostituta y él dejaba que ella se fuera. E incluso hay un versículo que dice que los oros y el regalo y el dinero que le daban sus amantes realmente eran de él. Entonces, hay muchas veces que el Señor permite que nos alejemos, pero el Señor ahí está. Pero ojo con esto no quiere decir que tengamos licencia de paso libre a pecar. Ni de ninguna manera estoy diciendo esto. Hebreos capítulo 10 dice que aquel que pecare deliberadamente luego de haber tenido conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio para él, sino una horrenda expectación de juicio y hervor en el infierno. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces nosotros nos alejamos de Dios deliberadamente. Cosas que ya no son una caída, sino una decisión personal. Y hay que tener cuidado con estos dos aspectos, con estos dos conceptos. Una cosa es la caída, la cual dice Jesús que es imposible para el hombre no caer. Y otra cosa es una decisión personal en donde nosotros decidimos estar pecando, donde nosotros buscamos el pecado, donde nosotros vamos hacia el pecado. Son dos cosas diferentes.
Entonces, aquí lo que recomiendo a nuestros hermanos que nos están escuchando, aquel hermano que sí ha tenido este problema, que ha caído y hoy no sabe ni cómo regresar al Señor, la recomendación que le doy a él es: vuelve al Señor. A veces la disciplina es dura, como el pastor cuando trae la vara y el cayado. Cuando trae la vara y el cayado el pastor, no creas que la oveja se siente muy contenta de que estén utilizando la vara y el cayado con ellos. La vara los golpea y el cayado puede quebrarles algún miembro. Sin embargo, les infunden aliento porque es la seguridad de que hay un pastor con ellas que va a salvar su vida. Para nosotros es algo similar. Si nosotros nos descarriamos del camino y somos de los escogidos del Señor, el Señor llega el momento en que va a usar su vara y su cayado. Si estamos lejos del camino, pero aún hay tiempo de reivindicarnos, el Señor va a traer su vara. Hay una palabra, pero no sé si es correcto utilizarla. La palabra es juetear. Nos va a empezar a juetear, a golpear con esa vara. Por el otro caso, si caemos en un estancamiento en donde ya no podemos salir, como aquel hoyo en donde caen las ovejas, aquel hoyo cenagoso o aquel lodo, el pastor no se mete al hoyo, agarra ese cayado que es como un gancho. Muchas veces en las pastorelas o en ciertos lugares donde ponen pastorcillos, se ve un gancho bien bonito, lisito. En la vida real no es así, hermanos. En la vida real muchas veces es un palo de mezquite con un gancho al final, que tiene espinas. Y muchas veces ese palo largo con un gancho al final lo utilizan para alcanzar la oveja que está lejos de su alcance, porque sabemos que el Señor es santo, y trae esa oveja que está lejos de su alcance con un jalón fuerte. A veces las trae del cuello, a veces las alcanza a agarrar de una pata. Nosotros sabemos que en el Salmo 23 su vara y su cayado nos infunden aliento, pero muchas veces lo decimos como un rezo: su vara y su cayado me infundirán aliento, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, ungen mi cabeza con aceite. Bueno, pero no entendemos qué es lo que estamos diciendo. Esa vara y ese cayado lastiman cuando nos toman, pero nos salvan la vida. Y eso es lo que el Señor hace. Dice la palabra del Señor que aquel a quien ama, azota. A su Hijo, al cual ama, nuestro Señor azota. Siéntete bendecido cuando el Señor te reprende. Siéntete bendecido cuando el Señor te azota. Siéntete bendecido, porque significa que el Señor te está corrigiendo, significa que eres su hijo, significa que estás siendo traído al camino nuevamente, con aquel dolor que hoy estás sufriendo quizás, pero el Señor te está trayendo a su camino, te está trayendo nuevamente a sus promesas, te está trayendo nuevamente a su redil. Dejó las 99 el buen pastor por seguir a una. Nosotros sabemos que en el Salmo 23 también habla del aceite. Los pastores llevaban ciertos aceites con curación para las ovejas. Oye, Pero hermano, muchas veces... Adelante, hermano. perdón. Ahorita tú hablabas de la soberbia. Así es. Dice que antes de la caída empieza la soberbia en uno. Así es, hermano. Y sí podemos ahorita ver muchos pasajes aquí bíblicos y ejemplos, pero no nos damos cuenta de esa soberbia, hermano. Que como la humedad empezó a meterse. Y Sí, sí, dime. sí, lamentablemente uno de los pecados que menos podemos ver en nosotros mismos, cuando caemos en adulterio, yo les llamo pecados simples, aunque son muy graves, pero yo les llamo pecados simples porque el que cae en adulterio sabe que cayó en adulterio. El que cae en fornicación sabe que cayó en fornicación. El que cae en borracheras
sabe que cayó en borracheras. El que cae en lujuria sabe que cayó en lujuria. Pero ¿qué pasa con aquella persona que cae en ignorancia? ¿Qué pasa con aquella persona que cae en soberbia? ¿Qué pasa con aquella persona que cae en estos pecados morales, pero que son prácticamente imperceptibles a primera instancia para nosotros? Muchas personas lo pueden notar, pero el que lo está cometiendo el pecado no lo nota. Y no lo nota, y ya lo decía en un programa anteriormente, porque muchas veces el pecado de la soberbia se disfraza de la humildad. El pecado de la ignorancia se disfraza hermano, de un conocimiento. pero este programa de Soy la voz que clama en el desierto, empezamos con un tema que se llamaba la apostasía. Así es. Y vimos que la apostasía, o sea, no es necesario como en tu caso, hermano, que te fuiste al mundo y te alejaste de la iglesia y todo eso. O sea, que aún en la misma iglesia, hermano, en la misma iglesia, ahí trepados en el púlpito, están en adulterio, en fornicación y en plena apostasía. Hay que tener cuidado con esto también, hermanos. Y que muchos no lo reconocen. Así es. Que no te das cuenta de lo que estás haciendo y estás pecando y pecas y no te das cuenta. Bueno, yo me imagino que así están los que están ahí trepados, hermano. Sí, lamentablemente, y muchos aparte también hay, y discúlpenme la palabra, ¿verdad? A lo mejor puede sonar un poco fuerte, pero muchos también son sinvergüenzas. ¿Por qué? Porque caen en este pecado que se llama apostasía, lo que usted menciona ahorita. ¿Cuál es el pecado de la apostasía? La apostasía es aquel que se aparta del pensamiento principal, aquel que se aparta. Pero, ojo con esto, una cosa es un desertor y una cosa es un apóstata. Un desertor se aparta y no vuelve a tomar el tema, ni el liderazgo, ni nada por el ejemplo dentro de donde estaba. Un apóstata continúa haciendo daño dentro de la organización o filosofía de pensamiento en donde él se encontraba. En este caso, un apóstata de la fe continúa dentro de la iglesia haciendo daño a las personas que están dentro de la congregación. Hoy tenemos, por ejemplo, y discúlpenme si hay algún hermano católico romano que nos esté escuchando, voy a hablar un poco de Francisco. Hoy tenemos, por ejemplo, en la Iglesia Católica Romana una declaración de parte del Papa Francisco en donde dice que van a bendecir a los matrimonios homosexuales. Sabemos que no lo ha dicho ex cátedra y es lo que muchos católicos están defendiendo hoy, pero aún así lo hizo en una declaración y es una declaración apóstata. ¿Por qué es una declaración apóstata? Porque dentro de su fe, no es nuestra fe, pero lo voy a tomar de ejemplo, dentro de su fe la Iglesia Católica Apostólica Romana, dentro de todo el tiempo que llevan en el catolicismo, se ha rechazado el pecado de la homosexualidad. Incluso en la escritura que compartimos los católicos apostólicos romanos y nosotros los evangélicos en los libros deuterocanónicos, en los libros protocanónicos, nosotros vemos que el pecado de la homosexualidad es un pecado grave que nos separa de la presencia del Señor. Y ahora vemos al Papa Francisco diciendo que van a bendecir a las parejas homosexuales. La defensa que hacen los apologistas romanos es que no lo dijo ex cátedra, por lo cual es solamente su opinión. ¿Cierto? No lo dijo ex cátedra, pero lo dijo de un modo para que lo siguieran los párrocos, lo cual significa que lo está diciendo para que lo sigan los párrocos de la Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿A esto cómo se le llama? Se le llama apostasía. En un momento, hermano Gregorio, no sé si usted recuerda,
que dentro de los primeros programas yo denuncié a la Iglesia Metodista Nacional y a la Iglesia Presbiteriana Nacional por causa de aceptar el matrimonio homosexual bendiciendo las parejas homosexuales. No sé si usted lo recuerda. Sí. Bueno, del mismo modo en el cual yo expuse a estas dos organizaciones eclesiásticas que son protestantes y evangélica una, de haber cometido y de estar cometiendo este grave pecado delante de Dios de apostasía, de ese mismo modo en el cual yo estuve diciendo de los protestantes y de los evangélicos que son parte de estos grupos, que tengan cuidado y que defiendan su fe porque hay apostasía, hoy le hago un llamado a nuestros hermanos católicos, sin dejar de llamarlos hermanos, y ojo con esto, sin dejar de llamarlos hermanos en Cristo y en la fe, yo le hago un llamado a los hermanos católicos apostólicos romanos a que tengan cuidado porque hay apostasía tangible y presente, así como actual, dentro de su organización eclesiástica. Tengan cuidado y defiendan su fe. Como buenos cristianos que son y que somos en Cristo, les hago un llamado a defender su fe, porque tienen muy bonita tradición. Habrá nuestras diferencias, tienen muy bonita tradición, y es por eso que les hago un llamado, y les vuelvo a repetir, hermanos católicos, apostólicos, romanos que puedan ver este video, defiendan su fe. Hermano Gregorio. Sí, hermano, así es. El tema es haciendo memoria, ¿verdad? Y que Dios no nos ha dejado. No nos ha abandonado, no nos ha dejado. Lo importante, hermano, como David, que en sus caídas y levantadas, el Señor siempre estuvo ahí, ¿verdad? Porque hubo humildad, ¿verdad? Ahorita lo opuesto a la soberbia. Así es. Dios dice que al altivo lo ve de lejos, ¿verdad? Entonces, esto es bien importante, hermano. Todos vamos, ojalá y no todos cayéramos, pero como ahorita también citaste al Señor Jesucristo que dijo, es imposible no caer, pero que no sea por culpa de ustedes, si hay de aquel que haga caer uno de mis pequeños. Así es. Lo importante aquí, hermano, es que tú pases el proceso. Yo empecé un proceso hace tiempo, hermanos, y creo que ya voy en las últimas. Y aquella vez mi pastor me dijo, usted va a pasar por un proceso, hermano, va a pasar por un desierto. Pero lo bonito es que Dios va a estar siempre con usted en medio de ese desierto. Y porque, hermano, Moisés pasó ese desierto, pero el Señor fue con él hasta que terminó el proceso. Hasta que terminó ese proceso, se fue a vivir allá a cuidar chivas cuando tenía todo Egipto. Andaba cuidando chivas, hermano. Ya no con ropas elegantes, oro, sino ya con una ropa sencilla, humilde, que allá veías el dinero pasar y pasar y sobraba el dinero. Cuando Moisés estaba ya con Jetro, pues era puro, no había dinero, no había oro, pero estabas pasando ese proceso, hermano. Por eso yo decía, ¿verdad? Que el proceso, hermano, estés dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, porque así como tú, hermano, desde adentro, como el hermano del hijo pródigo, se enojan. Hey, viene otra vez, y mira, cayó y andaba en el mundo, y ya se pachangueó, y ahora sí ya viene. Entonces hay que entender los procesos, ¿verdad? De cada quien, y que veamos, hermano, si Dios está con nosotros, ¿verdad? En esa caída,
porque es un proceso, como ahorita en el título, Dios siempre va a estar con el Hijo, ¿verdad? Con su Hijo, el llamado, el escogido. Así es. Siempre, en donde quiera que ande, hermano, en el mundo, en la iglesia, siempre Dios va a estar con él y si tú, o sea, siempre hemos hecho el llamado aquí en este programa de que de restaurar las almas, ¿verdad? Así ahorita tú decías, ¿verdad? Que pues si alguien está caído y es señalado ahorita por los supuestos santos o los que yo no he caído y aquí hay para mí, y tú decías muy bien, los sinvergüenzas, gente sinvergüenza, hermano, que aún haciendo pecado, estando en apostasía, no tienen vergüenza y siguen dentro de la iglesia haciéndose pasar por unos santos, el yo no he caído, Juan sí ya cayó y lo señalo al hermano Juan y mira ¿verdad? Sí, así es. Sí, adelante. Y sabemos que esto es muy, muy dado dentro de la iglesia. Jesús a este tipo de personas que se sienten superiores moralmente, los llama hipócritas. Es una palabra que nuestro Señor Jesucristo usa. Para nuestra iglesia, nosotros sabemos que es difícil, hablando de nuestra iglesia en nuestro tiempo, es difícil seguir la doctrina como tal. Ya lo decía la profecía en Apocalipsis, capítulo 3, del verso 14 en adelante, lo voy a leer. Dice, y escribe el ángel de la Odisea, de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, y fíjense lo que muchas veces caemos en esto diciéndolo, sin importar muchas veces nuestra denominación o rito. Decimos, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, pues sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, cenaré, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu habla, dice a las iglesias. Mire, muchas veces es difícil para nosotros y nos sentimos ricos dentro de nuestra congregación porque quizás hay manifestación, porque sentimos bonito, porque hablamos en lenguas, porque nuestra rito, voy a poner de ejemplo, es un rito muy antiguo de más de un milenio de antigüedad, porque nuestra denominación es una de las primeras formas protestantes que existió, una de las primeras 4, o quizás porque nuestra denominación evangélica tiene una confesión de fe hermosa, sí, pero hay puntos que no tocan nuestras confesiones de fe y podemos caer también en apostasía en estos puntos. O porque pues yo sé que yo leo la Biblia y la interpreto como yo voy entendiendo y por eso soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad.
muchas veces tenemos estos problemas y por eso un consejo que sí les doy a la congregación es que en nuestra oración pidamos al Señor que podamos ver nuestro estado. Yo viendo mi estado personalmente, yo sé que me falta mucho. Siendo sinceros, yo sé que me falta mucho en conocimiento, en didáctica y en acción. Pero sé que también el Señor está trabajando día con día en cada uno de los aspectos para que pronto eh, lleguemos a la altura del varón perfecto, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Nuestra hermana Aide Santa Méndez dice, buenas tardes, hermanos, Dios me los bendiga siempre. Dios le bendiga, hermana Aide Santos Méndez. Bendiciones desde acá, desde la Perla Tamaulipeca, Ciudad Victoria, Tamaulipas. También pueden llamar a través de WhatsApp o a través de teléfono por el número que aparece en su pantalla. Los que estén escuchando el radio es 81 24 10 88 34. Lo voy a repetir, 81 24 10 88 34. Si estás en el extranjero, la alada es 52. Hermano Gregorio. También, hermano, existe quien busca eso, hermano, el irse al mundo para vencer las luchas y el pecado. Dicen, yo conocí por ahí en aquel tiempo un muchachito muy espiritual y decía, hermano, yo no tengo testimonio, necesito un testimonio porque veo que aquí en la iglesia vienen hermanos que vienen a dar un testimonio de poder y lo tratan, pásele para acá, hermano, y siéntese aquí, vamos a darle. Dice, a los que no tenemos testimonio así como de una caída o del alcoholismo, de la drogadicción y así, pues yo me voy a ir al mundo a experimentar y tener un testimonio para venir. Y yo en ese tiempo yo le expliqué, pero el muchachito, el hermanito, pues se fue al mundo, hermano, y coincidimos en un empleo, y yo lo veía así como tú decías, que nunca, como si nunca hubiera conocido a Dios, y así conocí a otros más, y después, más a tiempo después, conozco a otro muchacho que tenía en su corazón porque se hace como carga, hermano. El hermano decía, hermano, es que yo no tengo un testimonio así como el de usted, como el del otro hermano. No, hermano, tú eres bien bendecido porque fuiste inteligente, privilegiado al escuchar la voz, el llamado, y te arrepentiste, y nosotros no. Dice, ay, hermano, yo no lo había visto así. Y ya me quitó un peso de encima, hermano, ya me estaba pensando ir al mundo. Pero el hermano entendió así, hermano, o sea, hay que entender el por qué andas allá, ¿verdad? Pero si tú mismo andas buscando ese testimonio porque la iglesia le da más, los pone en un altar, en cierto privilegio a los que traen y dan un testimonio, así como tú lo estás dando ahorita. Sí, lamentablemente, y esto va para los líderes, para los pastores, para los episcopos o presbíteros. Cualquier persona que esté escuchando este mensaje que pueda ser líder congregacional, muchas veces lamentablemente le damos mucha importancia a aquella persona que tiene un testimonio. Hay una sátira que incluso hace mucho tiempo utilizaba mi papá. Muchas veces utilizamos ese de yo era un infeliz, vivía cansado, vivía en el trabajo, tenía problemas con mi familia, pero luego yo ya dejé mis actividades, dejé mi trabajo y dejé mi familia, ¿no? Entonces, así queremos nosotros tener ciertos testimonios. Suena chusco decirlo de esta forma. La intención de este mensaje es que abramos nuestra mente,
que seamos un poco más eclécticos, porque muchas veces utilizamos estos métodos para traer más almas al Señor, pero traerlas desde un sentido poco ortodoxo bíblicamente hablando, porque nuestro deber no es ir contando al mundo. Hoy lo hice para dar testimonio de la gloria del Señor. Sin embargo, nuestro deber no es estar yendo por el mundo platicando nuestra vida. En algunos momentos va a ser necesario platicar nuestro testimonio, pero nuestro deber es ir por el mundo predicando el evangelio. Ese es nuestro deber. ¿Y quién podría ser un mejor evangelista? Hablándolo de una forma ortodoxa, de una forma recta, ¿quién podría ser un mejor evangelista que aquella persona que no tiene un testimonio de que había caído, sino que sabe que en la bendición de Dios está su bienestar y sabe que en su ley está la justicia y sabe que en su meditar está el conocimiento? ¿Quién podría dar mejor testimonio del evangelio que aquella persona que sin probar nada absolutamente del mundo puede venir y decirle al mundo, esto es mejor? Este es el evangelio de Cristo, que Cristo vino y murió por los pecadores para que tú puedas arrepentirte hoy y llegar al Padre con el que estabas enemistado. ¿Quién podría decirlo mejor que una persona que ante el mismo mundo no tiene mancha? Porque hoy yo puedo decir y predicarle a muchas personas, y a veces es un tanto difícil porque caigo en la vergüenza propia de decir, ¿sabes qué? Es que esto es pecado, pero yo mismo caí aún a sabiendas de que era pecado. Entonces, esas personas pueden decirlo con toda la autoridad moral y ética de decirle, ¿sabes qué? Esto es pecado y no podemos hacerlo. Sin embargo, nosotros caemos en este juego en donde estamos buscando crear emociones. Empezamos a seguir nada más lo que nos va funcionando para atraer miembros. Se llama pragmatismo. Empezamos a ser pragmáticos y ya no somos evangélicos, somos pragmáticos. Entonces, debemos de tener cuidado con eso, hermanos líderes de iglesias que pueden escuchar este mensaje, y buscar que en nuestros testimonios, en nuestra predicación, en nuestra alabanza, en nuestra adoración, el que sea exaltado únicamente sea nuestro Señor. Oye, hermano, por eso el Señor puso en mi corazón el poner como intro del programa Culto Falso. A ver si se escucha. ¿Se escucha? Sí, se escucha, hermano. Con mucha atención, hermanos. Solamente no se agradará de ti. Maldito el engañador. Escogiendo lo mejor, sacrifica lo peor. Ahí es donde de lo que estamos hablando, hermano, de los que están en la iglesia, hermano, se avientan su canita al aire a escondidas o por debajo del agua y luego vienen y están acá en la iglesia levantando las manos y perdóname por lo de ayer, pero ya lo haces con alevosía y ventaja. Y sí, lo haces tú hablabas de... Pero ahí tenemos que hacer una autodisciplina, hermano. O sea, tal vez tú dices, no, pues ¿por qué me tengo que ir al mundo? Pues bueno, hermano, autodisciplínate y ten valor moral o ética cristiana y dile al pastor, hermano, fallé.
porque una cosa es un proceso para que tú te vayas puliendo, para que tú vayas quitando tus viejos hábitos, pero cuando empezabas, hermano, ¿no? Ya cuando ya tienes, no sé, 20, 30 años o 10 o 15, hermano, o 5, o sea, ya ese ya no es un proceso, ya eso es una sinvergüenzada, o sea, que a esas alturas de ahora sí que como dicen en el mundo, a esas alturas del partido, todavía estés diciendo es que todavía estoy en proceso. No hagas esas cosas escondidas, porque todavía hay gente, hermanos, que lo siguen haciendo escondidas, hermano, y toman el lugar como líder. Tenemos que tener una ética y ser íntegros. Antes que nada, hermano, ser íntegros y reconocer, hermano, porque cuando te vas al mundo, tú dices, es que no, o sea, no estoy como un hermano que me dijo, ahorita es pastor, hijo de un pastor, dice, Goyo, yo, porque es mi primo esposo de una prima, dice, cuando yo me empiezo a hacer las cosas fuera de la iglesia, estando en la iglesia y teniendo un cargo, yo fui con mi papá, le dije, papá, estoy mal, estoy fumando droga, me emborracho, estoy con una muchacha y te entrego mi cargo y yo me voy al mundo. Entonces, el hermano pasó un proceso allá afuera en el mundo. A ver, permítanme. Ay, disculpe, hermano, pero sí, se fue al mundo, hermano, Dios, y pasó un proceso allá afuera porque dijo, no, yo no estoy haciendo bien esto, estar en la iglesia y estando en el mundo, un pie en el mundo y otro en la iglesia. Y para mí era ser un hipócrita. Entonces yo decidí irme al mundo porque yo no le estaba dando lo mejor a Dios, por eso el canto de culto falso. A veces de lo mejor entregamos lo peor. Y a esto el Señor no le agrada, ¿verdad? Dice que el Señor le agrada más la obediencia que el sacrificio, ¿verdad? Entonces, muchos estando en la iglesia pecan de alevosía y ventaja, hermanos, y de engaño ahí al pueblo, a su líder, pero tenemos que ser íntegros delante de Dios, hermano, y ser honestos con nosotros mismos. Y si tú no quieres que la gente, tienes miedo de que la gente te señale, hermano, de que caíste, de que eres un caído, pues autodisciplínate, hermano, autodisciplínate, tú habla con tu pastor y sé sincero y dile, caí, hermano, me voy a sentar ahí en la banca, no voy a tocar la guitarra, no voy a predicar, y que nadie se entere, nomás tu pastor y tú, ¿verdad? Digo, si es que no fuiste residente, ¿verdad? Porque si dice aquí hay también reglas que Pablo puso, ¿verdad? Como disciplina, pero si en caso de que tú tienes miedo de ser señalado por la gente y etiquetado como un caído, pues arréglate tú con el pastor y con Dios, ¿verdad? Digo, así, muchos así le han hecho, y porque hay otros que son igual de sinvergüenzas, pues dicen, bueno, ya caí, ahí me siento un año ahí en la banca y arreglado ya matamoros y ya pasé por un proceso de disciplina y ahora sí vamos a echarle ganas. Pero no hubo un arrepentimiento genuino, hermano, porque dice ahí en el Salmo que Dios no desecha un corazón contrito y humillado. Entonces tiene que estar aquí el corazoncito humillado, arrepentido. Porque, perdón, antes de que hables, porque David, cuando pecaba, dice porque él andaba conforme al corazón de Dios porque tenía su corazoncito arrepentido. O sea, no era de dientes para afuera, ¿verdad? Dios veía su corazón arrepentido. Adelante, mano, tienes apagado el micrófono, yo creo. No se escucha.
Bueno, ahí, sí, mientras que el hermano ahí arregla el detalle este del micrófono. No, no te escuchas, hermano. Sí, hermano, necesitamos ese requisito indispensable que es un corazón contrito y humillado, hermano. Y tal vez sea el requisito, tú dices, no, pues es para el que va como nueva criatura. Pero hermano, cada vez que uno cae, tiene que venir uno con acción de gracias, hermano, o sea, delante del Señor y arrepentidos y humillados de Ahí sí me haberle escucha, faltado hermano. al Señor, porque es el Señor, es Dios, es el que dio la Bueno. vida por nosotros. Adelante, sí, ahora sí, adelante. Dios le bendiga. O sea, como que se cortó la comunicación. Hay Ok, mucho adelante. viento acá en Tamaulipas. Bueno, le decía, hermano, que sí, la escritura habla acerca de eso, de que nos confesemos los pecados unos a otros. En esta interpretación, muchos ritos, tales como el luteranismo o el catolicismo romano, los católicos ortodoxos, lo interpretan confesarle los pecados a un párroco. Otros lo interpretamos de una manera diferente, confesar los pecados entre la congregación, para que la congregación esté consciente y pueda orar por nosotros. Nosotros debemos de saber que como personas débiles que somos, necesitamos la oración de nuestra congregación y es una parte de los motivos por los cuales congregar. De hecho, era uno de los temas que quizás se pudieron haber hablado hoy, sin embargo, hablamos de esto, ¿verdad? Motivos por los cuales congregar uno de ellos es orar los unos por los otros. Pero si como cristianos no ponemos nuestra necesidad a dominio de la congregación, ¿cómo esperamos que nuestra congregación esté orando por nuestra necesidad? No se puede, o sea, tampoco son hermanos adivinos, o sea, estamos hablando de que debemos de tener la humildad para pedir ayuda. Parte de nuestra humildad debemos de saber que somos personas que Dios nos hizo seres sociales y que nos puso en congregación no para ir y estar un ratito juntos y desafanarnos de la vida de los demás, sino que Oye, dice hermano, sobrelleven perdón, las cargas unos con perdón. otros. Ahorita que decías de que no son adivinos, a ti el hermano, creo que el hermano Adán te dijo, vas a caer. Sí, así es. Antes de que pasara, el hermano, yo recuerdo, fue como 2 o 3 meses antes de que pasara todo este proceso. El hermano se acerca conmigo después de que se acaba el culto y me dice, voy a estar orando por ti porque vas a caer. Y yo le dije, ¿por qué? ¿Por qué me dice eso, no? Me dice, no, es que yo ya sé que vas a caer. Después vas a regresar, me dice todavía, ¿verdad? Me dice, vas a caer, no sé cómo, pero tú vas a caer. Y yo decía, no, hermano, reprendo esa declaración en el nombre de Jesús. Sin embargo, el hermano lo estaba diciendo a modo de advertencia. Y fue una de las situaciones o de los, vamos a decir, advertencias que el Señor da antes de que pasen las cosas. El hermano, quizás movido por un don de profecía, fue lo que me dijo, es que necesitas caer para que comprendas cosas que ahorita no comprendes. Fue lo que el hermano Adán estaba diciendo. Y sí, después de haber caído, hoy comprendo cosas que antes no comprendía. Ahí es donde yo digo, hermano, ¿verdad? Que es bien importante que el pastor sea pastor y tenga conexión con Dios y sepa el proceso de cada uno de sus miembros, ¿verdad? Así es. Porque si no, si él ya sabía que tú ibas a caer y ibas a regresar, si él no tiene ese discernimiento, hermano, no sé si hubiera sido la misma bienvenida. Sí, no, el hermano ya vamos a decir la palabra, me lo había pronosticado antes, ¿no? Antes de que pasara todo este proceso. Y sabemos que este proceso, bueno, fue duro para su servidor,
Fue duro el volver a Cristo para su servidor. Sin embargo, fue un proceso necesario para hoy poder dar consejería a ciertos hermanos que hablan con su servidor. Hoy se les puede dar una cierta consejería desde el ámbito de que ya sé lo que están pasando. Yo sé el dolor que sienten muchas veces, por ejemplo, aquellas personas que caen en drogadicción. Yo conozco su dolor, conozco la ansiedad que da el haber dejado estas sustancias, conozco los sentidos del cuerpo, las temperaturas que dan de hasta 39 grados, son terribles, hermano. Pero también sé que Dios en todo ese proceso puede apoyarte a ti, hermano, si tú has caído en estos pecados, puede apoyarte a salir de ellos, pero siempre y cuando tú estés arrepentido y te muestres tal y como eres delante del Señor. Así como eres, o sea, no le pongas florecitas, es que Señor, caí porque mira, aquel que hizo y que yo deshice y que... No le pongas florecitas. El Señor sabe todas las cosas y sabe lo que te pasó. Oye, hermano, por ahí en una ocasión un hermano dijo, ¿a poco tengo que caer para poderles ministrar a los que han caído? No. Vemos, por ejemplo, a Pablo, que hablaba de los adúlteros, por ejemplo, y daba consejos también a la iglesia en cuanto a matrimonio y jamás se casó, por lo cual tampoco jamás cometió adulterio. Sin embargo, a veces es necesario, en el caso mío, por ejemplo, es necesario porque yo, a pesar de que estaba dando consejos a ciertas personas que tenían estos pecados, yo no entendía el proceso por el cual pasaba, lo cual me hacía ser muy frígido con ellos, muy rasposo, muy duro con ellos. Y esta experiencia que el Señor permite que me pasara, me hace ahora, sí, así es, muy rígido era. Y ahora me hace comprenderlos y darles el consejo desde el conocimiento de que yo sé lo que están pasando, de que yo sé lo que están sintiendo en ese momento y decirles, hermano, ¿sabes qué? Ahorita yo sé que te sientes solo, yo sé que te sientes nervioso, yo sé que a pesar de que yo te estoy hablando, no sabes ni lo que te estoy diciendo, porque yo pasé por ese mismo proceso, pero lo único que te voy a decir es confía en Dios. Afíliate al Señor y tómate un paracetamol, por ejemplo, ¿no? Pero afíliate al Señor y afiánzate de Él. Entonces, esto sirve mucho de experiencia, hermanos, para personas que... O sea, como los apóstoles, hermano, como apóstoles que abandonaron al Señor, ¿verdad? Cuando viene el Espíritu, pues ya tienen otra mentalidad, otro espíritu. Yo me imagino muchas veces... Sí, yo me imagino que eran igual, hermano, así de cuadrados y rígidos, ¿verdad? No, es que así legalista, es que aquí dice, y así como dice, así lo tengo. Hay que ser rígidos, pero maleables. Así es. Nuestra doctrina no puede ser cambiante, pero debemos ser eclécticos en entender lo que están pasando las otras personas. Decía, bueno, es un filósofo, quien dijo, solamente una mente educada puede comprender el pensamiento de otro sin necesidad de compartirlo. Muchas veces tenemos que entender que las personas tienen sus propios procesos y no por eso vamos a aprobar sus procesos o a aprobar su pecado. No lo aprobamos, pero comprendemos que muchas veces el hombre es débil y tenemos que ahora sí dejar que pase, orar por ellos y dejar que pasen su proceso. Y seguir orando por ellos, seguir hablándoles, claro, pero llega el momento en el cual muchas personas, por causa de la rigidez, se apartan. Nosotros vemos dos casos muy similares en traición en la Escritura. Ambos apóstoles traicionaron a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos el caso de Judas, el Iscariote, y tenemos el caso de Pedro, Simón. En el caso de Judas, Judas vende al Señor por sus monedas, y cuando el Señor está siendo golpeado, porque
haciendo una intuición personal, un análisis personal, yo imagino que Judas pensaba que Jesús iba a reaccionar y que iba a empezar una especie de revolución y liberarse de Roma. Y vemos que el Señor estaba siendo golpeado, estaba siendo martirizado, y Judas al ver esto se arrepiente y corre hacia el consejo de los fariseos y les dice: he pecado, he entregado a un hombre inocente. Y los fariseos le dicen: pues allá tú. Pero la ley dice que se tenía que presentar frente a ellos y resarcir su error. ¿Cuál fue el resarcimiento de su error? Aquí están las monedas, y se las arroja a los fariseos. Entonces resarce su error, pero los fariseos no lo toman en cuenta, ya habían hecho lo que habían hecho y no iban a aceptar que ellos habían conspirado contra el Señor, lo cual también era un pecado muy grande. Y ahí Entonces, cabe, hermano, y ahí dígame. ahorita que está citando eso, cuando dice el que reconoce su pecado y se aparta. Sí, mire, nosotros no podemos juzgar sobre cualquier persona que ya haya partido, que ya se haya ido de este mundo, ni no podemos juzgar en el sentido de que ni siquiera Judas. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos tal como dice la ley, todo lo que dice la ley, Judas lo siguió. E incluso decía que si alguien cometía delito de traición tenía que ser ahorcado. ¿Y qué fue lo que fue a hacer Judas? Fue y se ahorcó. Siguió la ley punto por punto. Lo que no hizo fue acercarse a la cruz. Y ese es algo que nosotros debemos de tener en cuenta. Allí está el sacrificio. Ahí está el sacrificio. Sin embargo, podríamos pensar de Judas: bueno, estuvo unas horas antes del sacrificio cuando se ahorcó. Entonces, ni siquiera sobre él podemos juzgar. Luego vemos a Pedro. Pedro negó a Jesús, maldijo, estuvo con la gente del mundo, con los gentiles, y luego se acerca al Señor y el Señor lo perdona. Sí, entonces ahí vemos dos acciones muy similares en cuanto al pecado, pero muy diferentes en cuanto al resarcimiento del pecado. Uno fue justificado por la sangre de Cristo y el otro quiso justificarse por la ley. Pero sin embargo, en todo esto, hermanos, cada proceso que pasemos, caída, si 7 veces cae el justo, con todo y eso, el Señor lo puede levantar. Dice Proverbios: si cae 7 veces el justo, se levantará. Pero el malo cae y se va a deshacer. Con todo esto, hermanos, siempre debemos recordar que haciendo memoria y haciendo buena memoria, Él nunca nos abandonó. Hermano Gregorio. Sí, pues en este caso el Señor sabía quién iba a caer y quién iba a regresar, quién iba a caer y no iba a regresar, ¿verdad? El Señor aquí con Judas, después el Señor le dice al Padre, ¿verdad? Todos se salvaron menos el hijo de perdición, y porque ya sabía que era necesario, ¿verdad? Y así en la iglesia hay gente que está ahí para cumplir el propósito de otros, ¿verdad? Para probar nuestra fe, para probar nuestra bondad, para probar el amor en nosotros, porque hay gente ahí que te saca de quicio, hermano, pero ahí estamos siendo en que nuestro amor fluye, a ver si es cierto que somos de Dios, ¿verdad? Todos tenemos un propósito ahí en la iglesia, ¿verdad? No podemos estar criticando a los hermanos que están ahí porque cumplen un propósito como Judas entre los apóstoles, ¿verdad? Así es. Entonces el pastor tiene que ver, ¿verdad? Conocer cada una de sus ovejas y seguir muy de cerca el proceso de cada uno, hermano, ¿verdad? Por eso es que si el pastor en sus múltiples, ¿cómo se dice? Ocupaciones, se le pasa ahí como decimos acá en México, se le pasa una rolita, pues acércate, hermano, ¿verdad? Y dile, he fallado o estoy por fallar o me siento bajo
espiritualmente y ore por mí, ¿verdad? Pero sí es necesario que estemos al tanto, porque digo, como pastores tenemos que estar al tanto de cada una de las ovejas, hermano, con día a día, o sea, así como conoces a tus hijos y a tu esposa, así debes de conocer a todos, cada uno de los miembros. Y porque como te decía, ¿verdad? Si el hermano Adán, Dios no le ha revelado, yo creo que te hubiera puesto peros, tal vez no te hubiera dejado volver a tomar el lugar, ¿verdad? Pues, muchas cosas. Así es. Pero sí tenemos que tener en cuenta, hermano, esto de el que reconoce su pecado y se aparta, ¿no? Alcanzará misericordia. Así es. Bueno, hermanos, recordando la frase, el tema de hoy, haciendo memoria, Él nunca nos abandonó. Con esto damos término al programa de hoy, se nos está terminando el tiempo. En los últimos segundos, recordar que somos el programa Soy la voz que clama en el desierto, transmitido a través de La Roca Live en Monterrey, Nuevo León. También invitarlos a que sigan la página Nuevo Movimiento. Hermanos, es el final de nuestro programa. Los invitamos a seguir en la programación. Que Dios me los bendiga. Sí, los esperamos todos los martes a la 1 de la tarde. Próximo martes, ahí vamos a estar ahí en cabina. Todavía no tengo el tema, hermanos. No sé si vaya a haber algún invitado, pero ya durante la semana vamos a estar ahí avisando, tanto en el grupo Nuevo Movimiento como en los Facebook, ¿verdad?, de cada uno de nosotros, acerca del tema que va a haber en el programa todos los martes a la 1 de la tarde, hermanos, horario de México, a través de la Roca Live en la 107.3 en FM, para que también lo invitamos para que baje la aplicación Seno Radio, ¿verdad? Es un cuadrito amarillo con una Z blanca, para que nos escuche en cualquier lugar del mundo. Hasta allá en Villa Juárez también nos puede escuchar, en Cadereyta. Así es. Allá está el rincón del mundo. Hasta el final de la ciudad. Amén. Allá se regresa el aire, dice la gente. Donde da vuelta el aire. Bueno, hermanos, eso es todo por nuestra parte. Ya le quitamos 2 minutos a nuestro hermano. Que Dios me los bendiga, me los guarde y los siga bendiciendo. Bendiciones, Dios los bendiga. Dios les bendiga.